nunca se me ocurre mujeres fontaneras, mujeres que se dediquen al aluminio. Las mujeres somos las que no hemos querido incorporarnos al sector de la construcción. Nosotras somos capaces. Pues la raíz de la cuestión es precisamente la desinformación. Casi el 90% del suelo de Canarias está protegido. El suelo turístico es el 2% y es, sin embargo, el 75% de nuestro Producto Interior Bruto. Entonces, la gente joven lo que tiene que pensar es que no se dejen manipular. Los jóvenes van a tener casa. Yo me pude comprar una vivienda con 18 años. Este que te está escuchando que tiene 18 años estará llorando en este momento. Claro, no, y los que tienen 30. Los autónomos que están en las tiendas, en las boutiques pequeñas, para sacar un salario, les cuesta la sangre. Las multinacionales no somos nosotros. Yo admiro mucho a esta juventud, te lo digo sinceramente. Yo a toda en general. Sí. No, pero son unos guerreros. Son guerreros a la hora de los derechos, pero no son guerreros a la hora de los deberes. Las personas que nacen en un sitio distinta de otras tienen diferentes oportunidades. Se tiene que llevar a los barrios la emprendeduría. Bueno, es que un chaval o una chavala de barrio no tiene una carrera. Pues mira, a lo mejor estaba luchando por sobrevivir. Si alguien quiere emprender mañana en Canarias, ¿qué consejo le darías? Lo primero de todo, que rece. Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo más del Club de la Lucha. Hoy la verdad que estoy verdaderamente contento por compartir con alguien a quien admiro mucho, María La Salud Gil, presidenta de los constructores de la provincia de Las Palmas, una mujer que ha sido pionera en este sector. Además, fuiste la primera mujer en ser presidenta de una organización de estas características. Salud, gracias por aceptar la invitación. Tengo que empezar dando las gracias a la Confederación Canaria de Empresarios por darnos este espacio para poder hacer esta conversación este ratito. Nada, yo siempre lo cuento, esto es un ratito agradable. Mucha de la gente que nos escucha y que nos ve son gente joven que hay en los barrios, que no conocen mucho el sector empresarial, y bueno, el Club de la Lucha es una forma de contarle al mundo algo que a mí me encanta, que es que existen personas maravillosas dentro del sector empresarial, véase tu caso, que están haciendo cosas extraordinarias, y quizás en este mundo donde todo hay que comunicarlo, pues esto es una apuesta atrevida, decíamos antes de empezar el podcast, por exponernos un poquito ante el mundo. Y que bueno, que seguro que logramos conquistar algún corazón que otro que no sabe exactamente o que no tiene la información. Yo creo que la información es poder y eso es lo que pretendemos aquí. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, darte las gracias. Bienvenida al Club de la Lucha. Ahora ya formas parte de este maravilloso club. Y para todas aquellas personas que nos están viendo y que no saben quién es María de la Salud Gil, ¿quién eres? ¿Cómo podemos conquistar a toda esa gente que está por ahí en esos barrios y que no ha tenido la suerte de compartir ratitos contigo, Salud? Pues es difícil. Como persona, pues soy una mujer al uso, que fue madre, fue hija, fue hermana, fue madre, lo es, y soy abuela. O sea, eso como persona. Eso, como profesional, hombre, ahora mismo soy la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. También soy vicepresidenta de esta casa, por eso me encanta estar aquí, de la Confederación Canaria de Empresarios. También presido la Fundación Laboral de la Construcción. Wow. Y también soy vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y de la empresa pública Visocan. Son cargos que ostento en la representación de mi sector. Y bueno, al final soy una persona enamorada del movimiento empresarial, enamorada de lo que significa ser empresario y enamorada al final de la labor que los empresarios y las organizaciones que los representamos tenemos respecto del bienestar social, ¿no? Y del bienestar económico. Ahora mismo los empresarios están siendo muy atacados, se insta como a que se les odie, como que son personas malísimas, que explotan a los trabajadores. Y en realidad hay que decirle a esos jóvenes que los empresarios son gente que sueña, que gente como ellos, que en un momento determinado tienen un sueño en la vida y que tienen el valor y la valentía de emprenderlo. Porque yo, por ejemplo, no entiendo por qué existen empresarios, porque tienen tantísimas dificultades cada día para poder pagar sus nóminas, para poder luchar contra la administración que es tan lenta y para todo el desarrollar su trabajo, que me sorprende que hayan empresarios. Y al final
si no hubiera empresarios es que no podríamos ni ducharnos. Fíjate qué cosa tan sencilla. Empresa es levantarnos por la mañana, despertarnos, y todo lo que tenemos alrededor es empresa, y casi siempre de construcción. También es verdad, sin construcción no tenemos... Vamos a barrer para casa. Por supuesto. Me parece impresionante. Tienes razón, o sea, quizás, y además te lo contaba, yo siempre lo cuento, el Club de la Lucha nace porque yo tengo la enorme suerte, y siempre lo digo en cada capítulo, de conocer a muchas personas que están dentro del mundo empresarial, y me parecen personas extraordinarias, ¿no? Sin embargo, hay ese mantra que nos han quizás inoculado, ¿no? Que yo creo que la gente no nace, crece y de repente odia al empresario porque es una cosa. Yo creo que ha habido un trabajo bien hecho de comunicación, sí, ¿no? Para poner al empresario en el ojo del huracán, muchísimas veces culpabilizándolo de cosas que creo que tenían que haber resuelto las administraciones públicas. Pues esto es una cosa, yo soy un lanzado, yo siempre digo que, bueno, que así me va por ser tan claro. Y lo que has dicho es pues muy interesante, ¿no? O sea, ¿tú crees que Canarias es un buen sitio para emprender? En este caso, la construcción, por ejemplo. Para emprender solo tiene que haber una cosa, un emprendedor. Qué buena frase. Da igual. O sea, esos jóvenes que nos están oyendo, que a lo mejor en un momento determinado tienen que pensar que, por ejemplo, en Canarias y en España en general, no hay grandes empresas, no dominan, apenas llegan al 2%. Wow. Hay un 92% de empresas que son pequeñísimas, de menos de 10 trabajadores, y tienen que pensar que empresario es el señor al que le van a comprar los chicles a la esquina, o al que le van a comprar, o al que se van a hacer un tatuaje, que es una persona joven que ha sido capaz de emprender, o ir al supermercado de barrio, que es pequeñito. Bueno, pues esos son las empresas y los que al final consiguen que Canarias y España funcionen. Eso es lo que tienen que pensar. Y que cualquiera de ellos, si tienen un sueño y emprenden, son empresarios. Pues sí. Porque esa es el germen. A partir de ahí, nosotros tenemos la suerte en Canarias de que hay un montón de empresarios que han seguido siéndolo y que han apostado fortísimo. Por ejemplo, en el sector de la construcción los riesgos son enormes, pero enormes. Hay que mirar a la circunvalación, hay que mirar a los hospitales, hay que mirar a todas las infraestructuras que tenemos alrededor. Eso es posible porque hay personas que emprenden su sueño y que son capaces de arriesgar y de acostarse en la cama y no poder dormir porque no saben si al día siguiente van a poder pagar la nómina. Y que los trabajadores, afortunadamente, tienen sus derechos, digamos que representados por los sindicatos. Nosotros, por ejemplo, en el sector de la construcción, la Fundación Laboral, que se dedica a la formación, a la innovación, a la investigación y a la prevención de riesgos laborales, es al 50% con los sindicatos. Ay, qué bueno. Y las decisiones que tomamos tienen que ser por unanimidad. Es decir, que en el sector de la construcción los trabajadores están muy bien representados. El salario medio del sector de la construcción es 3 veces el salario mínimo interprofesional. Tiene un horario de conciliación. Las mujeres, antes de que existiera la ley de igualdad, las mujeres ya formaban parte de nuestro convenio colectivo y estamos intentando que las mujeres se incorporen, no las que ya están, que son ingenieras, arquitectas, aparejadoras, sino que sean de oficio, las que sean fontaneras, las que sean electricistas, las que le den al bombo con el cemento. O sea, estamos intentando que se incorporen y hemos sido capaces de incrementar en un 3% en los últimos 2 años la presencia de mujeres en oficio. Al final, los jóvenes son nuestro futuro. Y tienen que entender que ellos son capaces, por su inocencia, por no estar maleados, de ser más valientes que los que vamos viviendo y nos vamos dando cuenta de cosas que nos van haciendo más conservadores. Qué buena cosa me acabas de decir. Yo se lo decía, creo que me estoy haciendo mayor porque ya voy tomando conciencia de las cosas. La verdad que es un lujazo escucharte, Salud. Yo, a tenor de lo que estás diciendo, siempre me gusta plantear una cosa como muy a tierra, ¿no? O sea, ¿qué está pasando entonces? O sea, lo que cuentas es maravilloso, ¿no? O sea, hay unos buenos salarios, es verdad que hay empresarios en el sector de la construcción que son empresarios muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué la gente no se está incorporando en el sector de la construcción? ¿Qué identifica la patronal? Yo, en mi opinión, el sector de la construcción se identifica con un esfuerzo excesivo físico, con un trabajo físico, un trabajo en el que uno se ensucia y que
la gente joven se la está un poco polarizando hacia un estatus mucho más cómodo. Es verdad que nuestra gente joven hoy piensa más en vivir, en no vivir para trabajar, sino en trabajar para vivir. Y yo estoy de acuerdo con ellos, porque nosotros nos hemos reventado. Absolutamente. Pero eso no significa que uno sea un buen profesional, y que siendo un buen profesional tú te enriquezcas como persona, porque yo cada día aprendo cosas nuevas y eso me hace mejor persona. Y mi calidad de vida también depende de aquel esfuerzo que yo haga para incorporarme a una profesión. Y el sector de la construcción está haciendo muchos esfuerzos en digitalizarse. Estamos ahora mismo en una estrategia de transformación digital. Estamos ya imprimiendo edificios con impresoras 3D en hormigón robotizado. Hace muy pocos días presentamos la vivienda industrializada, que es todo técnica, tecnología, que es lo que le gusta a nuestros jóvenes. Y eso significa menor esfuerzo físico, el no trabajar tanto en la obra, sino que en la obra sea el ensamblaje, en que los puestos de trabajo sean de un nivel técnico superior, con lo cual pues también las categorías profesionales suben. Estamos empeñados en conquistar también a las mujeres, porque creemos que el talento femenino puede dar una visión muy importante a nuestro sector. Y yo creo que nos corresponde a nosotros cambiar esa imagen. Y estamos por conquistarlos, Yo creo que con la energía que me estás hablando lo van a conseguir seguro. Y fíjate que una de las cuestiones cuando me estaba preparando esta conversación contigo, una persona como tú que ha vivido pues tantas etapas y tantos cambios y tantos ciclos, te quería preguntar cómo ha cambiado la visión, ¿no? Un poco lo que me estás contando de la incorporación de la mujer a esos trabajos que a priori, ¿no?, pueden parecer masculinizados. O sea, es verdad que a mí nunca se me ocurre, a priori, el pensamiento intruso, por supuesto que habrá millones, ¿no? Mujeres fontaneras, mujeres que se dediquen al aluminio. O sea, ¿cómo ha cambiado esa visión a lo largo de los años, Salud? ¿Cómo lo has vivido? A ver, yo tengo que decir una cosa que es importante. Por parte de los empresarios no ha habido resistencia a contratar mujeres. De hecho, los empresarios del sector valoran mucho a las mujeres en obra, sobre todo por su sentido de la responsabilidad, por la capacidad de planificación, por el tema de prevención de riesgos laborales. O sea, hay muchos elementos en las mujeres que los empresarios valoran. Las mujeres somos las que no hemos querido incorporarnos al sector de la construcción, porque aquí lo que hay que pensar es que nosotros somos capaces de hacerlo. Totalmente. Y si no lo hacemos es porque no queremos. Porque tomamos decisiones, oye, pues no, preferimos ser enfermeras, médicos, o sea, toda la parte sociosanitaria. Estamos imbuidas del sentido del cuidado. Eso es una cosa demasiado femenina y parece como si fuera genética, pero es cultural. Entonces, tendemos hacia ese tipo de carreras y no hacia las carreras tecnológicas, hacia la arquitectura o hacia la ingeniería, aunque cada vez mucho más. O sea, primero es una elección nuestra y hay que pensar qué hándicaps tienen las mujeres para incorporarse pues a ese tipo de puestos de trabajo, porque por ejemplo en la judicatura las mujeres son más que los hombres. ¿Por qué las mujeres? Curioso. Claro, yo creo que es una elección de las mujeres y por tanto también nos corresponde a nosotros el enseñarles que somos capaces de poderlas ubicar dentro de las obras. Para eso tenemos los proyectos de formación en alternancia con el empleo. ¿Qué significa esto? Pues que podemos contratarlas. Una mujer que está en paro, que tiene un hijo, habitualmente suelen ser monoparentales y tener una dificultad y una necesidad, ¿no?, de trabajar. Bueno, pues las contratamos como si fueran trabajadoras del sector y además las formamos en obras de interés general. ¡Qué maravilla! Sí, de tal forma que ellas se descubren a sí mismas. A mí se me ponen los pelos de punta y a veces he llorado con ellas cuando reciben los diplomas, porque ellas empiezan a contar cómo descubren sus capacidades y cómo ella era imposible que pensara que podía ser pues un albañil o podría ser un enfoscado. Y eso las ha convertido también en otra mujer, en otra persona, ¿no? El autoestima y, exacto, su capacidad, ¿no?, de
de incorporarse a un mercado que es diferente. Le ha dado como confianza en sí misma, ¿no? Sí, Esto me parece un proyecto. es un descubrimiento, Sí, sí. porque ellas mismas se descubren. Es O sea, como Luis, yo soy ¿y capaz de esto. qué puede hacer la gente? O sea, la que nos esté escuchando, porque esto voy a hacer un corte seguro. Bueno, para mira, la gente que puede hacer Google, Fundación Laboral de la Fundación Construcción, Laboral. hay cursos gratuitos. O sea, nosotros los cursos no se cobran. ¿Y qué requisitos tiene que tener una persona para poder apuntarse? El único requisito es tener un teléfono y llamar. Porque nosotros hay formación que está adaptada a diferentes formaciones, a personas jóvenes que no tengan a lo mejor ni siquiera certificado de escolaridad. Bueno, pues ahí hay una preparación previa, un preparatorio previo para luego incorporarlos por fases a otro tipo de cursos. O sea, ahí no hay límite. Cualquier chico o cualquier chica que quiera al menos interesarse, aunque no quiera ser albañil, pero a lo mejor resulta que quiere saber manejar un dron o quiera hacer BIM, que es una forma de construir virtualmente, donde es un entorno virtual, donde pues el arquitecto, el ingeniero, el jefe de obra, todos están en el mismo lugar al mismo tiempo, construyendo algo antes de construirlo, y de esa manera se genera una sinergia, ¿vale? Y se hace todo el trabajo al mismo tiempo. De tal manera que cuando se empieza a construir, casi todas las cosas están resueltas. Bueno, pues eso, BIM, pueden estudiarlo, pueden estudiar eficiencia energética, que ahora mismo es una oportunidad magnífica. Hemos firmado un convenio con la empresa Easy Home, que es la que ha traído la edificación industrializada, para hacer formación, para que estas personas que tienen luego que ensamblar esas viviendas puedan formarse. Esta es una oportunidad también magnífica y en este momento estamos empezando esos cursos. O sea, simplemente Google. Que busquen, yo de todas maneras lo voy a poner en todas las redes sociales, Fundación Laboral de la Construcción. Y entren en la página. Y entren en la página y que se apunten y que investiguen un poquito y bueno, que seguro que les van a tratar muy bien en la fundación. Claro la verdad que yo que hablo un montón, estoy callado porque es que estoy sorprendido con las cosas tan increíbles que me estás contando. Me gusta un montón. Me parece que vamos a otra velocidad. Por seguir hablando de la mujer, fuiste la primera mujer presidenta. ¿Cómo ha sido esa vivencia? Cuéntanos, no sé, lo que quieras contarnos. Fue hace tanto. No hace mucho. Hace mucho. Hace más de 40 años. Madre mía. Hace más de 40 años. Y bueno, yo es un dato que me causó curiosidad. Yo te conozco, obviamente, y he tenido la suerte de compartir alguna conversación contigo. Y desde luego, después de este podcast, te va a conocer un montón de gente. Eso lo tengo súper claro. Y ya vemos tu energía, ¿no? Y ya vemos tu capacidad. Supongo que eso fue lo que te llevó en aquel momento a... A ver, yo con 17 años... yo estudié en un colegio privado, en el Viera y Clavijo, porque mi madre se empeñó, porque ella no pudo estudiar, sus padres no la dejaron estudiar, porque bueno, en aquellos tiempos tenían que trabajar desde muy jóvenes y su ilusión era, pero claro, luego no me podían pagar la universidad, entonces yo me tuve que poner a trabajar de día y a estudiar de noche. Entonces muy jovencita empecé a trabajar y lo que yo le digo a los jóvenes, o sea, eso yo no lo veo como algo, ay, mira la pobre, no, yo fui muy feliz. Emprendiendo y desarrollando por mí misma mi proyecto de vida, ¿no? Y empecé, como digo, a trabajar de día y a estudiar de noche para poderme pagar los estudios. De hecho, yo terminé mi carrera con mi hija en brazos, una bebé. Bueno. Sí, tardé porque claro, tuve que hacer muchas cosas para poder hacer el acceso después a la universidad para mayores de 25 años y poder hacer la carrera. Y entré en la asociación en el año 80 como secretaria de dirección y me enamoré de aquello. Yo cuando veía a los empresarios hablar y de las dificultades que tenían, empecé a ver otra visión de las empresas, ¿no? Es decir, coño, estos señores están arriesgando y fíjate los problemas que tienen. Entonces empecé a aprender, me lo leía todo, todas las actas, todas las conversaciones que ellos tenían. Y me empecé a enamorar de ese movimiento y me fui implicando y comprometiendo y estudiando cada vez más. Y ya la propia organización, como veía eso, pues luego ya fui gerente, luego ya fui secretaria general y después cuando el secretario general, por razones que no vienen al caso, tuvo que irse, pues me nombraron secretaria general. Y de repente un día me dijeron, oye, que queremos que seas presidenta ejecutiva de la asociación. Yo tenía 35 años en aquel momento. Madre mía. Y aquello sí que fue... un reto hoy,
Me lo pensaría mucho, ¿eh? Por eso digo lo de los jóvenes. En aquel momento yo no sabía la locura de decir sí. Y dije, sí, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque era joven. La valentía de la juventud. Claro. Y eso, bueno, permite que arriesgues, Totalmente. que al final eso es lo que he hecho, ir arriesgando durante toda mi vida, expuesta a lo público y defendiendo a un sector que en un momento determinado fue controvertido y que afortunadamente hoy en día, gracias a ese trabajo que hemos hecho entre todos, ya no lo es, ¿no? Ya es más respetado y se entiende al sector de otra manera. Has hecho un trabajo extraordinario, eso no nos cabe duda. Además, como bien dices, el resultado es espectacular, ¿no? No solamente por eso que dices ahora, pero sin embargo, fíjate que uno de los motivos por los que yo me lanzo, yo te escuchaba hablar y decía, bueno, yo soy un chaval de barrio, además de esta ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad que hay una desconexión entre todo lo que nosotros contamos y vivimos, te lo contaba antes, ¿no? O sea, el motivo de este podcast es porque he encontrado en el movimiento tanta gente maravillosa. O sea, yo cada vez que voy a comer con alguien del sector empresarial, presidentes de patronales o empresarios simplemente, o empresarias, es una delicia, ¿no? Tener esas conversaciones. Te hago una pregunta que es para reflexionar. ¿Qué hemos hecho mal desde las organizaciones empresariales para que en sitios como el barrio de donde yo vengo no se haya escuchado nunca hablar de este movimiento, o no se haya escuchado, o no tengamos como... o sea, o no tenga la gente joven como opción emprender, ¿no? O sea, hay herramientas, Canarias es un buen lugar para emprender, yo lo creo. Tenemos organizaciones que son bestiales, como la que presides. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿en qué crees que podríamos haber mejorado? Pues te voy a decir una cosa, no solamente el movimiento empresarial, o sea, los empresarios no contrarrestamos los mensajes negativos, porque se piensa que, bueno, como piensan tan mal de nosotros, no nos vamos a pelear con la ciudadanía y tal. Mira, no, lo que le pasa a los jóvenes de los barrios es que no se les atiende, ni del ámbito político tampoco. O sea, tú sabes que yo en un momento determinado estuve en política. Mira, la injusticia que hay entre lo que en los barrios se percibe y a lo que llega, y digamos la ciudad alta, la ciudad baja, es brutal. No hay una conciencia de que las personas que nacen en un sitio distinta de otras tienen diferentes oportunidades. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Desde el ámbito político tienen que haber políticas muy específicas de comunicación, no solamente desde la perspectiva empresarial, en la que ahora hablo de nuestra parte de responsabilidad, sino de los servicios. Se tiene que llevar a los barrios la emprendeduría. Se tiene que llevar, por ejemplo, a mí me parece el barrio de San Juan, que yo nací en San Juan, en la batería de San Juan, el barrio de San Juan, que es tan bonito, toda la parte del Guiniguada, la parte, o sea, eso debería ser una ruta incluso turística en bici, que le lleve a los barrios una vida distinta, el tema del deporte, el tema de la música, el tema de la cultura, todo eso tiene que llegar a los barrios. Y evidentemente, desde el mundo empresarial, hemos sido demasiado comedidos y no hemos querido defendernos nunca de esos mensajes que son malintencionados. Mira, ahora mismo se acaba de aprobar un decreto ley, entre otros, para hacer más viviendas y agilizar las licencias. Y están diciendo en el ámbito de determinados, bueno, en el ámbito parlamentario, para no nombrar a nadie, diciéndose que, bueno, que se va a especular, que tal, cuando lo que se está intentando es que los jóvenes puedan tener viviendas, que las rentas medias puedan tener viviendas. Bueno, pues esos mensajes hay que contrarrestarlos. Y si nosotros ahora nos salimos y explicamos, que lo haremos en otro ámbito porque no te vamos a quitar tiempo a ti, y explicamos exactamente qué es lo que se está haciendo, porque nosotros queremos cubrir esa demanda, pues la gente joven está engañada, porque no tiene toda la información. A pesar de las redes, no tienen toda la información, porque las redes desinforman de manera intencionada. Y los jóvenes tienen que aprender a discernir entre lo que tienen que creer y lo que no tienen que creer. Tienen que ser muy críticos y cuestionárselo todo, que para eso son jóvenes. Lo hablábamos al principio, ¿no? Antes de empezar con el capítulo, una de las cosas que yo siempre me preocupa, y además lo cuento en algún corte mío, ¿no? Que digo, yo me siento hoy
con gente que piensa diferente a mí y me pongo a mirar su scroll, o sea, me pongo a mirar lo que le sale en TikTok o lo que le sale en cualquier red social y no tiene nada que ver con lo mío. Y el problema que tenemos, que por eso nace esta idea del club, es que hay que contrarrestar esos mensajes. O sea, el sector empresarial en Canarias es un sector maravilloso. Son personas increíbles y hay un trabajo detrás intenso, ¿no? Hablabas de la política y hablabas, además estuviste en un área durísima, que era asuntos sociales. Política ¿no? social, sí. O política social. Y es verdad que comparto contigo que existe una necesidad imperiosa de empezar a tener en cuenta las dificultades que tienen las personas que viven en los barrios, ¿no? Sí. Porque a mí me hace mucha gracia cuando alguien viene y me dice, bueno, es que un chaval o una chavala de barrio es que a lo mejor no tiene una carrera. Pues mira, a lo mejor es que ese chaval o chavala estaba luchando por sobrevivir. A lo mejor es que tenía un contexto familiar terrorífico. A lo mejor es que estaba lidiando con una pandilla o un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia el lado equivocado de lo que podría ser una familia sufrir. desestructurada, de la que hay que rescatar esos derechos. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, desde el ámbito, bueno, yo conocí efectivamente desde la política social, fue los 4 años más duros de mi vida y los 4 años más bonitos de mi vida. Porque mira que hacía y nunca resolvía todo, porque los problemas superaban todo lo demás. Totalmente. Pero sí que me dio otra visión de la vida. Me enseñó la cara B de lo que yo había vivido. Yo me siento muy afortunada de haber pasado esos 4 años, además, en política sociosanitaria, el tema de menores, todo lo que está pasando ahora con la inmigración, los menores inmigrantes, los que no son inmigrantes, sino nuestros y estaban en riesgo. Bueno, pues eso te da una visión que además me hace, como profesional, tener en cuenta esa tridimensionalidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de luchar, el tema de vivienda, por ejemplo. Toda esa sensibilidad la incorporo a mi mundo profesional actual y eso hace que, bueno, que las cosas sean diferentes. Hombre, desde luego. Fíjate que me encanta lo que dices. Salud. ¿Los jóvenes van a tener casa en algún momento de la vida? A ver, no será porque yo no lo intente. No me cabe la menor duda. Porque soy martillo pilón. Sí. A ver, durante 6 años nosotros hemos hecho propuestas muy innovadoras, ¿no? Hemos dicho que la política de vivienda tiene que modernizarse y que tiene que ser de la mano de la iniciativa privada. Y esto es muy interesante que lo oigan los jóvenes. Dicen, no, lo público es lo que es importante. Lo público es lo que es importante. Mire, en el año 2007 se construían más de 30.000 viviendas. Hoy en día se construyen 2.900. Es brutal. ¿Cuántas viviendas protegidas se construían en el periodo entre el 2007 y el 2014? Bueno, pues bastantes, entre 4.000, una cosa así. ¿Cuántas se han venido construyendo en los últimos 15 años? Prácticamente ninguna. La vivienda ha ido subiendo de precio porque se ha encarecido el suelo, se ha encarecido la materia prima, porque no hay hipotecas que sean alcanzables para la mayoría de los ciudadanos y, hombre, por tanto, hay un déficit de vivienda brutal. Ahora mismo hay un déficit de unas 50.000. La población en los últimos 11 años ha crecido en 120.000 personas. Y en los últimos 11 años solo se han construido 18.000 viviendas. Hay una diferencia brutal. En los próximos 10 años van a necesitar viviendas 150.000 personas. Tendríamos que estar construyendo 12.000 al año. Estamos construyendo 2.900. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Oiga, la iniciativa privada está dispuesta incluso a poner su dinero. RIC, reserva de inversiones. La reserva de inversiones, para que los jóvenes entiendan, es que los empresarios de sus beneficios pueden dejar de pagar impuestos hasta en un 90% siempre que esos beneficios se reinviertan en determinadas infraestructuras. Bueno, pues estamos intentando que se pueda hacer en viviendas a precios asequibles. Qué maravilla. Eso está en este momento en el Congreso de los Diputados. De esa manera, los empresarios pueden poner parte de sus beneficios en construir y promover esa vivienda. Se ha hecho un decreto ley y medidas urgentes, se ha modificado ese decreto ley y se ha hecho un procedimiento abreviado para que las licencias de obra se puedan dar en 6 meses en vez de 2 años. Bien, pues todo ese tipo de cuestiones, hay dinero europeo y hay dinero que tiene que poner la comunidad autónoma para ayudar a los jóvenes a que tengan una hipoteca razonable. Antiguamente, esto es importante que se sepa, que por eso yo me pude comprar una vivienda con 18 años.
Qué con maravilla. 18 años. Y mi generación compraba viviendas en esa época. La gente que te está escuchando que tiene 18 años estará llorando en este momento. Claro, no, y los que tienen 30. Esta mañana hablé con una periodista que tenía 33 y está amargada porque yo no tengo un proyecto de vida porque no me puedo comprar una vivienda y porque los alquileres están carísimos. Y eso es un tema que hay que resolver. Bueno, pues la iniciativa privada está dispuesta a eso, a hacer viviendas asequibles. Y el gobierno en este momento, el gobierno de Canarias, está poniendo digamos, el marco normativo que lo hace posible para asociarse con la iniciativa privada. Y te pongo un ejemplo. La alcaldesa de Mogán, que ella es bastante pionera para estas cosas y bastante valiente, ha sacado un concurso público en función de las medidas que nosotros hemos ido proponiendo y que están en el decreto. Piensa en un suelo que es público y que lleva 20 años y allí no se ha hecho nada, vivienda no se ha hecho. Allí nada, bueno, cogiendo basura. La alcaldesa, en función de ese decreto ley, dice, muy bien, yo saco a concurso, es decir, cualquiera que tenga la posibilidad, ese suelo. Pero en ese suelo yo quiero que se hagan 250 viviendas. Y que además el alquiler que se cobre sea este, que es protegido. Y que además solo se pueda alquilar esa vivienda a este segmento de población. Gente joven que viva en Mogán, que tenga 35 años, que tenga problemas, que viva en una infravivienda. Pone las condiciones. ¿Y qué hace el empresario? Pone su dinero, el de la reserva de inversiones, para construir esa vivienda. Y durante 75 años, ese empresario explota esas viviendas en arrendamiento con esos perfiles e incluso en un momento determinado los mismos que tienen ese arrendamiento pueden tener una opción a la compra cuando pasan 10 años. Eso es una fantasía. Bien, pues no lo es. Ya está en un boletín, ya hay un concurso, hay un decreto ley que lo permite. ¿Por qué? Pues porque el sector empresarial ha insistido en que junto al gobierno somos capaces de resolver este problema. Solo tenían que escucharnos. Y ahora que se refleja, es verdad que esa normativa tendrá muchas críticas, las tendrá, pero viene a resolver ese problema. Entonces, ¿es fácil? No. ¿Es inmediato? No, porque ahora mismo, otro ejemplo que voy a poner, Visocan, que es una empresa pública que... Digo, como estamos los jóvenes, quiero que ellos me entiendan cuando hablo. Visocan es una empresa pública cuyo objeto social es hacer viviendas y tener en cuenta que sean para la gente que menos posibilidades tiene. Sacó un concurso público junto también al gobierno y dice, oiga, compro 200 viviendas en el mercado que estén sin terminar, si usted las termina y yo las compro. Y las compro a este precio. ¿Y las compra para qué? Para arrendarla a gente joven, a gente que... Vale. Gente que lo necesite. 200. ¿Sabes cuántas presentamos nosotros? 800. ¿Qué significa eso? Que hay que poner más dinero, que hay que hacer una apuesta muy fuerte por la vivienda, porque si nosotros somos capaces de cuadruplicar lo que la administración propone, entonces sí podremos estar hablando de soluciones. Bueno, me parece increíble lo que estás diciendo. Tengo una duda que seguro que me la vas a saber resolver, ¿no? Cuando nosotros hablamos de construir, ¿no? O sea, lo primero que nos viene a la cabeza es este movimiento que hay ahora mismo en Canarias en el que nos preocupa la sostenibilidad. Y cuando decimos construir, muchas veces nos viene a la cabeza la idea de tenemos que coger suelo protegido para seguir construyendo. Porque yo recibo los inputs luego de los comentarios, ¿no? Y esa era una de las cosas que le preocupa mucho a la gente joven, ¿no? O sea, estamos con el rollo y además somos 8 islas, un territorio, este territorio es finito, ¿no? Entonces, cuéntanos qué pasa con esto de la... Qué interesante esa pregunta que me hace. Es muy interesante porque además es pedagógico y que la gente joven entienda esto. Mire, vamos a ver, para que sepan la gente joven que casi el 90% del suelo de Canarias está protegido. Muy bien. O sea, hay un 85 y pico % del suelo de Canarias que está protegido. Es decir, lo que tiene que estar protegido, ya está protegido. Después hay, por ejemplo, dicen, el suelo turístico, ¿qué tal? El suelo turístico es el 2% de todo el suelo de Canarias. Y es, sin embargo, el 75% de nuestro Producto Interior Bruto. Genera el 40% del empleo, solo con el 2%. Del territorio. Lo que hay que hacer es pensar en calidad y pensar que ahora hablamos de la sostenibilidad. Por otro lado, hay un montón de suelo que es rústico común, se llama, para no ser muy técnica, que es un suelo que se quedó fuera del espacio de los planeamientos porque los ayuntamientos no se adaptaron a la ley del suelo. El decreto ley de medidas urgentes nuevo, lo que permite es que ese suelo se pueda incorporar
a suelo construido. Claro, pero le pone condiciones. Claro. Que sean viviendas asequibles, que sean viviendas protegidas. El gobierno dice, yo te doy una ventaja, pero para que tú puedas beneficiarte de esa ventaja, señor promotor, usted el 50% lo tiene que hacer protegido. En otros casos es el 60% protegido y el 40% de vivienda asequible. Y si usted hace una vivienda que es incentivada y yo le doy a usted un premio en edificabilidad, la mitad de esa edificabilidad usted la tiene que dar en viviendas protegidas. O sea, hay una serie de condiciones. Y no la puede usted dedicar a vivienda vacacional. Esto hay que decirlo, porque lo que se está contando es otra cosa. Y luego también estamos optando mucho por la rehabilitación y la sustitución. Cuando la crisis, quedaron muchos edificios sin terminar. Ahora lo que estamos haciendo es comprando esos edificios para terminarlos y convertirlos en vivienda. Y se los arrendamos a la empresa pública Visocan. Por eso estamos en el Congreso intentando cambiar el tema de la RIC, porque sería Visocan, que es una empresa pública, quien arrienda esa vivienda, y eso garantiza que llega a la gente que tiene que llegar. ¿Y qué piensa la gente? Bueno, ¿esta quién es? ¿Santa Teresa de Jesús? ¿Está representando a los empresarios y parece una ONG? No. Primero porque tenemos conciencia. Segundo, está claro que yo represento a los empresarios del sector de la construcción, pero es que si los empresarios del sector de la construcción construyen, nosotros tenemos 55.000 empleados. Y eso multiplícalo por 3, porque triplicamos nuestra capacidad de empleo. Cuando hacemos una vivienda, creamos un puesto de trabajo directo y 2 indirectos. Por cada euro que nosotros invierte en nosotros, se convierte en 3. O sea, generamos alrededor una actividad que redunda de nuevo en la sociedad. El trabajador paga Hacienda, nosotros pagamos Hacienda, consumo, y al final, efectivamente, y capacidad de tener tus necesidades cubiertas. Y que al final tenemos una cuestión que es que la que yo siempre digo, o sea, crear empresa no significa enriquecimiento, significa prestamos un servicio X el que sea que solucione un problema y a cambio, obviamente, se gana dinero, ¿no? O sea, yo creo que tenemos esa demonización. Y no siempre. Que no siempre. Porque díselo a un autónomo de base, que para sacar 1.000 euros, ahora mismo los comercios, los autónomos que están en las tiendas, en las boutiques pequeñas, para sacar un salario, para ellos les cuesta la sangre. O sea, que no es fácil, que tenemos que empezar a pensar que a los empresarios hay que admirarlos y respetarlos. Que algo habrán desaprensivos, pero si yo no digo que no, pero las multinacionales no somos nosotros. No, y además que yo siempre digo, o sea, yo apuesto mucho por la empresa canaria. Creo que la empresa canaria es la solución a los grandes retos del futuro, junto con los barrios. Fíjate. No, es que si eso no se entiende en algún momento, no podemos decir, ¿por qué? No. Esa injusticia hay que cortarla de raíz. Y los barrios tienen que incorporarse y no tener, tienen que tener sentimiento, claro que sí, de pertenencia, porque yo me considero de barrio. Mi madre era de San José, mi padre de la Isleta, mis tíos de San Cristóbal, yo barrio. Lo que ocurre es que en un momento determinado tuve una serie de ambiciones profesionales y un sueño, como también los empresarios lo tienen en otro aspecto, y lo desarrollé. Y además que me parece perfecto. Fíjate que hablando de la ciudad donde hoy estamos, decías antes, yo recuerdo cuando era un niño y cuando era un adolescente, que hubo muchísimos movimientos en el mundo del sector de la construcción. Pues se tiró el buque de guerra, se reformó el polvorín, se construyó toda la zona de Tamaraceite, recuerdo que incluso la zona de Siete Palmas. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué es lo que nos cuenta Salud? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vino la crisis del 2007, que eso fue brutal. Sí, fue brutal. Y detrás de eso vino el COVID. Mira, para que te hagas una idea. En el año 2007 nosotros teníamos un PIB que es el doble del que tenemos ahora. Wow. Es decir, desde el 2007 hasta ahora el sector no ha crecido en términos reales. Entonces, por eso no se hacían viviendas, por eso menos infraestructura. El empleo, sin embargo, siempre lo mantenemos y lo subimos un poquito. Hubo un momento determinado en que perdimos 95.000 personas. Wow. Nos quedamos en un menos 97% de actividad. O sea, hubo aquí una historia brutal. Y no fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis financiera. No nos olvidemos del Maddox, de las hipotecas subprime, que también, para que la gente nos entienda, era una gente muy lista en Nueva York, Estados Unidos, no sé cuándo, no sé qué, que vendían
y compraban hipotecas, le daban hipotecas a todo el mundo. Oiga, ¿usted quiere una hipoteca? ¿Usted quiere comprarse una casa? La casa le vale 20, no se preocupe, nosotros le vamos a dar 40. Y le daban a la gente mucho más dinero de lo que valían las casas. Cuando la gente no pudo pagar las casas, tampoco pudo pagar la hipoteca con su casa, porque la hipoteca era el doble. Y arruinaron a los empresarios y a los ciudadanos. Aquello fue un fenómeno financiero. No fue un fenómeno inmobiliario. Yo lo viví en primera persona. No perdí la casa, pero estuve a punto en 2007. Yo tenía mi trabajo fijo, pedí una hipoteca para comprar una casa, me la tasaron en, pues yo no me acuerdo si eran 130.000 o 140.000. Me voy a la situación de desempleo, que se fue la mayor parte de mi generación, cuando éramos los últimos que habíamos entrado a trabajar en las empresas. Yo, por suerte, porque gracias a eso estoy aquí y no estoy trabajando en ningún otro sitio. Y cuando tasé la casa para venderla, porque lo que quería era quitarme el activo, pues era la mitad. O sea, no sé si fueran 60, 70 porque mil euros las entidades financieras sobrevaloraban la casa para poderte dar el 100% de la hipoteca. Pero es que además te decía, ¿y te quieres comprar el coche? Te lo meto en la hipoteca. ¿Y quieres irte de viaje? Te lo meto en la hipoteca. Entonces, cuando empezó la crisis, que la gente empezó a no poder pagar las hipotecas, cambiaron los intereses se duplicaron, duplicaron las hipotecas. Eso fue un desastre brutal. Y le tocaban a la puerta y después todo el mundo era promotor. Cuatro amigos, yo no sé, 4 abogados, 4 ferreteros o 4, que te lo digo porque era verdad, es verdad lo que estoy diciendo. Lo viviste, vamos, lo viví. Persona. Se convirtieron en promotores. En la Minilla había gente con un móvil subastando suelo y gente haciendo el disparate de pujar hasta el triple de lo que costaba un suelo. ¿Qué pasa? Ignorantes porque no eran empresarios. ¿Qué pasa? Cuando tú compras un suelo a 30 y no puedes repercutir ese 30 en la vivienda porque es imposible que nadie te la compre, ahí es donde estuvo el problema. Esa es la raíz de la cuestión. Pues la raíz de la cuestión es precisamente la desinformación, ¿no? Que es con lo que estamos luchando en la actualidad. Me ha parecido súper pedagógico que la gente sepa que para poder resolver el tema de la vivienda y construir, que sepan que en Canarias el 85% es suelo protegido. Eso es un dato que me voy a tatuar a fuego, y que el 40% de nuestro PIB solo utiliza un 2% de nuestro suelo. Eso me lo tatúo a fuego también. El 40% del empleo y el 75% del PIB. 40% del empleo, 75% del PIB, que se dice una brutalidad. pronto. Yo ahí estoy preocupado. Sé que no tiene que ver con tu sector, pero estoy preocupado, ¿no? Porque quizás el mantra, ¿no? Cuando se hacen las manifestaciones, claro, meten tantas cosas en la manifestación. ¿Quién no quiere una vivienda digna? ¿Quién no quiere empleo para la juventud? O sea, es como un... Pero el turismo no tiene nada que ver con lo de la vivienda. Y tampoco la vivienda vacacional. El problema de la vivienda es que no se han hecho viviendas. El problema de la vivienda es que durante 20 años los planes de vivienda ni en Canarias ni en España se han desarrollado. El problema de la vivienda es que no se ha invertido en vivienda protegida. Ese es el problema de la vivienda. No que hayan viviendas vacacionales. El problema de la vivienda es que si yo tengo una casa que me la he comprado con el sudor de mi frente después de 50 años cotizado y la tengo alquilada, y no me pagan y resulta que yo me jubilo y yo quiero vivir de eso, yo quiero recuperar mi casa. No es que yo sea una insensata, es que no es justo que yo tenga que resolver el problema que no ha resuelto la administración pública. ¿Esa persona tiene derecho a una vivienda? Sí, pero yo también tengo derecho a la propiedad privada. Claro. Y a mi vivienda y al esfuerzo de lo que yo compré. No tiene nada que ver, que lo sepan los jóvenes, ni la vivienda vacacional ni el turismo, con el problema de que ellos no puedan acceder a una vivienda o que el alquiler sea caro. Además, que sepan también que si a mí se me mete una persona que al mes no me paga, yo no la puedo echar. Y eso se ha convertido en un negocio de muchos que ocupan la vivienda. Y si la ley protege a la ocupación, yo mi vivienda la quito del mercado. Claro. Porque estoy en mi derecho de protegerla, que son mis ahorros. Yo no soy ninguna especuladora ni ninguna millonaria. Hay miles de personas que se compraron una casita para poderla alquilar y complementar su pensión. Y para poder jubilarse, eso es lo que estás diciendo. ¿Entiende? Sí. Entonces, la gente joven lo que tiene que pensar es que no se dejen manipular. Que no se dejen manipular. Mira, a mí me gustaba, me lo dijeron una vez cuando era pequeña, dicen, de lo que veas no te creas nada. De lo que te digan no te creas nada. Y de lo que veas solo la mitad. Con ese... hashtag, vamos a llamarlo hashtag porque es moderno. Que los jóvenes no se dejen manipular, que piensen por sí mismos y que cuando uno le diga A, piense siempre, oye, ¿y si es B? ¿Y si es C? ¿Y si es D? Y luego tome la decisión que quiera.
Tener pensamiento crítico, es que al final es la clave, tener pensamiento crítico. Y estamos en un momento, yo me siento con gente joven, Salud, porque en mi empresa trabaja mucha gente joven formada, pero trabajamos muchos proyectos con juventud, y yo me he acercado a hablar con gente en un café y me ha dicho, pues que yo escuché tal cosa. Digo, pero bueno, ¿y de quién vino? Ah, que lo vi en un vídeo. Digo, pero ¿y la realidad de ese vídeo? ¿De dónde vino? ¿Quién? ¿Con qué intenciones? Claro. Pero le dan una veracidad a lo que ven en el vídeo del TikTok que le ha mostrado el algoritmo, que me parece que es peligroso. Y ahora con la inteligencia artificial, que no sabe siquiera si lo que estás viendo es real o no. Por eso es importantísimo que los jóvenes se formen en humanidades. Eso que ahora todo es tecnología, todo tal. No. Hay que también hablar de filosofía, hay que hablar de historia. La gente no sabe historia. No. Y de la historia se repite. Totalmente. Y si leyéramos algún librito de la historia de España, pues seguramente entenderíamos muchas cosas de las que pasan ahora. Y es importante que, repito, no se dejen manipular, que tengan un pensamiento propio. Salud, ¿qué libro le recomendarías a la gente joven? ¿De alguno? Si es que yo soy para leer... O algún documental. El pintor de almas, El pintor de almas, por ejemplo. El pintor de almas. Sí. Nos gusta, venga, vale. Ese libro lo recomendaremos. Y La Catedral del Mar. Oh. Y La Catedral del Mar, que además... es que ¿sabes qué pasa? Yo me leo Galicia, como 4 libros al mes. Wow. Yo soy una devoradora, o sea, es una... ¿Y de dónde sacas el tiempo? Pues lo hago normalmente, primero los fines de semana, es como un momento zen para mí, ¿vale? O sea, busco el momento, eso de ahora me voy a poner a leer, me encanta, pero todas las noches. ¿Lees un ratito? Sí. Entonces no tienes TikTok. No tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Solo los profesionales y los manejan otros. Muy bien. No quiero, fíjate, aunque parece que pueda ser, la asociación está muy digitalizada y todo eso, pero yo no me quiero contaminar. Y sobre todo lo que no quiero es que ni el TikTok ni nadie me quite el ratito de coger un libro y pensar por mí misma. Eso es lo que está faltándonos en la juventud. Fíjate que yo admiro mucho a esta juventud, te lo digo sinceramente. Yo a toda en general. Sí. No, pero son unos guerreros. Lo que pasa es que es verdad que tienen un contexto que les complica un poco pero las tienen cosas. Que aprender más, porque son guerreros a la hora de los derechos, pero no son guerreros a la hora de los deberes. Y los derechos conlleva deberes. Y los jóvenes tienen la obligación de formarse. Bien. Y de informarse. Bien. Eso es importante, porque eso de decir, no, porque sí, me parece bien. Y el ser joven, a mí me encanta que protesten, porque es que lo raro sería que no protestaran. Si yo con 15 años ya me daban porrazo a la policía, que ahora, porque en aquella época pegaban, chicos. Ahora ya se puede ir a la manifestación y pegan ustedes, que tampoco está bien. Yo fui a alguna, y es verdad que en alguna de esas que fui me manifesté en contra de cosas que ahora estoy de acuerdo. Fíjate lo que te digo. O sea, yo me acuerdo manifestarme en contra de la LOCSE y en aquella época la delegación del gobierno. Y luego recuerdo perfectamente que cuando pasan los años digo, claro, pero es que el sistema educativo tenía que formarnos mejor. Claro, pero es que aunque te equivoques tienes que manifestarte. Aunque te equivoques tienes que estar en contra de las cosas. Porque eso es lo sano, eso es lo que renueva la sociedad. Y nosotros, que decía antes, nos vamos haciendo más racionales con el tiempo por la experiencia y vamos teniendo esa prudencia, esa que no tienen los jóvenes, pues eso es lo que hay que aprovechar de la gente joven. Pues el no tenerle miedo a las cosas, el ser atrevido. Y el oponerse. Ahora, fórmate, infórmate. El oponerse, pero con criterio, ¿no? Exacto. Yo en aquella época lo tenía súper claro. Luego puedes cambiar de opinión. Nosotros estábamos en política muy informados y muy formados. Y éramos muy jóvenes. Fíjate, yo estoy hablando con 15 años. Era la época franquista, pero nosotros teníamos un sentido de la justicia, de lo social, de lo político, tan chicos, porque éramos críticos y porque teníamos una formación determinada. Y eso tiene que pasar hoy. Salud. Si alguien quiere emprender mañana en Canarias o hoy cuando te escuchen, ¿qué consejo le darías? Lo primero de todo, que rece. Está buenísimo. Nunca me lo había dado. Que se encomiende a Dios. Yo voy a ponerme a rezar también, aunque no que se encomiende a Dios. Pero mira, si tienen un sueño, mira, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Gran Canaria tiene una ventanilla única y tiene la posibilidad de ir y informarse de, oye, mira, yo tengo este proyecto, tiene posibilidades, no tiene posibilidades, puede haber, porque incluso un informe de viabilidad económico-financiera se les puede orientar. O sea, hay instrumentos
que hacen posible que cuando menos se informen, sobre todo que no se precipiten. Y después que tengan muy claro, porque a mí me pasa que mucha gente, no, digo, pero tú has contado cuánto te cuesta abrir la persiana. Porque lo que hay que contar es lo que cuesta, que tienes que pagar mientras no ganas un duro. Exactamente. Porque cuando inviertes tardas mucho tiempo en ganar dinero. Y las empresas normalmente, si sobreviven más de 5 años, sobreviven. Pero si no, a los 5 años se mueren. Sí. Y entonces hay que pensar muchísimo cuánto dinero tengo que tener para que en los próximos 5 años mi empresa funcione. ¿Cuánto me cuesta abrir cada día sin cobrar nada? ¿Cuánto me va a hacer sufrir la administración para que yo pueda tener una licencia de apertura que te muere de asco? Cierto. Bueno, pues ser realista, informarse mucho y sobre todo hacerlo. Sí, porque además hay una cosa que a mí siempre... Yo fui muy cañero, pasó el COVID y cuando fueron los primeros premios de AG Canarias, yo me subí al escenario. Debo confesarte que creo que estaba un poco trastornado de todo lo que había vivido los últimos años con el COVID y con la asociación, y el discurso fue tremendo, ¿no? Tienen que apoyar a la juventud, ¿cómo la están apoyando? ¿Te acuerdas la ¿no? conversación que tuvimos tú y yo? Totalmente. Cuando yo te dije, deja de pedir. Sí. Empieza, ¿qué vas a hacer tú? Reflexiona. Totalmente. No pienses que los demás tienen que salvarte. Eso es correcto. Y además lo pusimos en marcha y creo que ha sido bastante efectivo. O sea, te seguí el consejo y creo que ha sido bastante efectivo. O sea, era dejarse de llorar para ponerse a trabajar. Exactamente. O sea, que fue así. Pero es verdad que a veces, como tú dices ahora, ¿no? La administración no te lo pone fácil, ¿no? Y entonces ahí es donde eso es una realidad. Tenemos que rezar, me llevo el consejo para mí mismo y empezar a trabajar en ello. Sí. Creer en esa cosa. Estar dispuestos a formar parte de un club que lucha. Sí. Quiero decirte que hoy te he redescubierto, que eres muy interesante, que ojalá este podcast llegue a un montón de gente, porque has dado un montón de claves y un montón de cosas que creo que hay que escucharlas. De verdad que creo que hay que escucharlas. Termino el capítulo haciéndote una pregunta, porque ese es el origen de por qué hago el Club de la Lucha, ¿no? O sea, hablábamos al principio de ese momento en el que estamos demonizados el sector empresarial, y entonces yo acabo el club siempre preguntándole a todas las personas que si crees que para ser empresario o empresaria hay que ser buena persona. A ver, cuando menos no puede ser mala persona. Quiero decirte, lo que tiene que pensar la gente es que cuando un empresario es capaz de arriesgar todo lo que tiene, que yo los he visto, Yo he tenido empresarios de construcción que han hipotecado hasta su casa en la época de la crisis para poder pagarle hasta el último duro a sus trabajadores antes de cerrar su empresa. Y claro que hay que ser buena persona, pero los trabajadores también tienen que ser buenas personas. Eso es fundamental. Todos tenemos que ser buenas personas con carácter general, y malas personas hay en todos los sitios, pero los empresarios lo que son gente sobre todo capaz, valiente, emprendedores, gente con un sueño, generosos, y luego que ganen dinero porque se lo merecen. Claro, porque además yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo con mis compañeros que trabajan en empresas. Oye, no estamos trabajando para la mejora salarial. Todo el mundo merece ganar dinero. Claro que sí. en esa función. Salud, gracias por estar. Encantada. Quiero que sepas que ya formas parte de un club de la gente que lucha por los sueños, y no me cabe duda de que eres una luchadora, eres una persona muy, muy increíble. Insisto, ojalá que este capítulo llegue a un montón de gente joven de los barrios, porque creo que les va a venir bien. Bueno, yo me alegraré mucho. Y de que me critiquen también. Si nos critican nos hacen virales. No, eso es que uno tiene que pensar que no todo el mundo va a hacer de tu opinión, y tiene que tener la capacidad de encajar. Eso se llama tolerancia. Cierto. Eso que tanto se predica hoy que no hay. Eso se llama tolerancia. Pues María Salud, bienvenida a este club y muchísimas gracias por a ustedes por este rato tan agradable.